¿Qué tal? Bienvenidos a esta sesión de hoy, titulada La libertad y la participación en la realidad. Como ya mencioné en el vídeo anterior, este vídeo tiene mucha relación con el anterior, ¿no? Este es un poquito el índice que vamos a ver y empezamos a tratar el tema de la vinculación entre autonomía y heteronomía, libertad, obediencia. El tema de la libertad ha sido muy cuestionado en los últimos tiempos, ¿no? Mm, A veces hay la idea de que estamos condicionados a ser libres. La autonomía, auto, significa capacidad de moverse por sí mismo. Heteronomía significa dependencia de otro. ¿Somos libres o somos dependientes de otro? ¿Tenemos libertad o tenemos que ser obedientes? Parece que son términos que se oponen. Libertad y obediencia parece que se oponen, y autonomía y heteronomía también, ¿no? Pero si los entendemos bien, nos daremos cuenta de que no hay tal oposición, al menos en los niveles 2, 3 y 4. Claro, a nivel 1 sí. Es decir, si yo quiero ir hacia un lado y no me dejan o no puedo, pues la obediencia me quita libertad. Pero a nivel 3 y 4, 2, 3 y 4, la cosa cambia. El hombre es un ser dinámico destinado para realizar en su vida un ideal. Cada persona tiene una misión en la vida. Hay muchas personas que simplemente pasan la vida sin tomar, podemos decir, ninguna decisión. Pero eso mismo ya es una decisión. Es decir, el decir yo me voy a mantener al margen, voy a no implicarme, ya es una opción. En el mundo griego había clásico, hay una palabra que llamaban idiota. ¿Quién era idiota? La palabra en su origen etimológico, ¿no? Era aquella persona que no se implicaba en los asuntos de la comunidad. Es decir, el que no votaba, el que no participaba en los debates públicos, el persona que se mantenía al margen. Ese era el idiota, que luego ha generado otras derivaciones peyorativas, ¿no? Pero en aquel momento era la definición de la persona que no se implicaba. Pero claro, tampoco crecía. Si opta por el ideal verdadero, se ajusta a la verdad del hombre y se alcanza las cotas más altas de realización personal. Pues aquí hablamos de que en la vida hay que asumir conductas. Por tanto, tenemos por una parte yo, independiente, mi dentro, y por otra parte, fuera de mí, una realidad externa. Esta realidad externa puede significar normas, leyes, preceptos, personas, instituciones, valores, tradiciones. Es decir, una realidad que me normativiza. Hay personas que dicen no a las normas, ¿vale? No a las normas, pero al final estás haciendo tú tus propias normas, ¿no? El hombre es heterónomo cuando acepta leyes en principio extrañas a él y
externas a él y extrañas. Acepta leyes. Entonces es heterónomo, porque depende. Pero es autónomo cuando las asume y las convierte en íntimas y las toma como principio interno de actuación. Es decir, yo voy con un coche, veo una señal de tráfico que me dice prohibido entrar en esta calle, prohibido circular por esta calle, yo asumo esta norma, la hago íntima y la hago principio de actuación. Y digo yo, hombre, yo actúo libremente, pero acepto las normas que me vienen de fuera. Uno me dirá, bueno, pero ¿y si tú no quieres aceptarlas? Pues entonces no conduzcas, porque estás poniendo en peligro la vida de los demás. Luego, por tanto, someterme a normas al final me beneficia a mí. Cuando convertimos una realización en principio interno de nuestra actividad, empezamos a participar en dicha realidad. En ese caso, pues podría ser pues en la realidad de la circulación, ¿no? Al yo aceptar ciertas normas, hay un semáforo, yo me paro, estoy cumpliendo las normas, evito accidentes y doy seguridad. ¿Lo hago libremente? Sí, lo hago libremente, pero he asumido una norma externa que yo no he hecho. Por tanto, hay heteronomía y hay autonomía. Y hay libertad y hay obediencia. La libertad, como la verdad, tiene carácter relacional, lo hemos dicho anteriormente, no relativista. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la primera ciudad bosque del mundo. Si en el mundo se jugado activamente ante la realidad, descubre varias normas, el trabajador está vinculado de forma activa, irreversible y responsable. No estoy desarraigado a la realidad, estoy vinculado a ella y me sitúo activamente. Una ciudad que está en China, ¿no? Diseñada para cubrir 125 hectáreas junto a un río tal, alberga 40.000 árboles y 1 millón de plantas de más de 100 especies, integrando la naturaleza en fachadas y techos para combatir la contaminación. Bueno, es un ejemplo de convivencia con la naturaleza, ¿no? Por tanto, la libertad tiene un carácter relacional porque surge de la acción conjugada del ser humano con la realidad externa que ofrece posibilidades de actuación. Por tanto, las normas se vuelven íntimas de realidades externas, activa y receptiva. Claro, en el nivel 1, libertad y obediencia se oponen. O soy libre o soy obediente. Pero a nivel 2, 3 y 4, la libertad y la obediencia se complementan porque colaboran en un mismo campo de juego. Si yo estoy en una empresa, tengo que obedecer lo que me dicen. ¿Que no me gusta obedecer lo que me dicen? Pues me salgo de la empresa. Pero si yo estoy allí libremente, tengo que someterme a la obediencia o a las normas que rigen en esa empresa. El humano está llamado a crecer. No crecer es disgenético. En cambio, crecer es genéticamente adecuado, ¿no? Nuestro desarrollo genético nos llama a crecer. Y nos situamos en la realidad, descubrimos valores y normas. A veces se dice, yo soy autodidacta. Yo pienso que eso es una mentira completa. Nadie es autodidacta. Lo que pasa es que autodidacta se entiende que yo aprendo por mí mismo. Sí, cierto. Yo aprendo por mí mismo, pero leyendo cosas que han escrito otros. Luego, por tanto, ya no soy tan autodidacta. Es decir, no lo saco todo dentro de mí,
Sino que yo cojo por mí mismo cosas que están fuera, las hago mías y entonces crezco. Pero en realidad no soy tan autodidacta porque saco de algo de exterior a mí. ¿Ya? A veces se dice a las personas, quédate así como estás, no crezcas, no quédate igual. Eso es absurdo. Nadie puede quedarse igual, a menos que se congele. Es decir, crece el árbol, crece la planta, crecen los animales, los hijos van creciendo, no les podemos parar el crecimiento. A veces uno diría, ay, qué bueno que es mi hijo de 5 años, que se quede así. Pues no, no se queda así. Al cabo de un año ya tiene 6. Y no podemos evitar impedir que crezca. Sigue creciendo. Sigue descubriendo cosas. Y esto permanentemente hasta la hora de la muerte. Siempre estamos creciendo. Por tanto, hay que saber ser en el mundo. Vincularnos de forma activa, reflexiva, responsable, reversible. Y esto nos da lo que llamaríamos una autonomía creativa. Somos autónomos, pero nos relacionamos. Somos al mismo tiempo heterónomos y autónomos. Podemos vivir al mismo tiempo la libertad y la obediencia. Por ejemplo, firmamos un contrato de alquiler. Heteronomía. Ahí está la letra del contrato con sus normas. La autonomía es que yo lo puedo firmar o no. Íntimo, la letra del contrato son normas propias. Las asumo. Me dice el contrato, no puede ser animales. Yo asumo esa norma y la firmo. Al firmarla, de alguna manera ese contrato, estoy asumiendo las normas que están ahí. No las he hecho yo, pero las asumo si firmo, con un acto de libertad. ¿Que no me gusta? Pues no firmo. Ya está, no pasa nada. Orientamos nuestra vida por normas surgidas de fuera que hacemos íntimas a nosotros. Por tanto, gracias a que la libertad es relacional, funda acontecimientos, encuentros. Se firma un contrato matrimonial, una boda, se firma un compromiso empresarial, etcétera. Por tanto, podemos vivir al mismo tiempo la libertad y la obediencia. Somos al mismo tiempo heterónomos y autónomos. Estos conceptos me parece que han quedado claros, ¿no? Ahora, ¿podemos encerrarnos estancarnos en la heteronomía? Normas ajenas no transfiguradas usando la libertad de maniobra. Buscamos resquicio de la ley, podemos caer en la trampa del egoísmo que nos encarcela. Sí, asumimos la ley, pero no la cumplimos plenamente. Claro, normas ajenas no transfiguradas usando la libertad de maniobra. Si uso mi libertad de maniobra, no asumo las normas externas. Entonces me quedo encerrado. Claro, a veces se dice, ¿no? No a las normas, ¿no? Un eslogan, ¿no? No a las normas. Bueno, pues si no a las normas, te quedas encerrado en tu propio egoísmo. Hay que superar el relativo subjetivista, no decir lo que es valioso, lo valioso está ahí fuera, y hay que superar el inmovilismo objetivista, no estoy sometido a la realidad. Es decir, la realidad objetiva no me somete, y a la vez yo decido lo que es valioso. La condición de la capacidad internacional creadora crece, se enriquece y enriquece a la sociedad a través de su empresa. Cada uno se hace cargo de su vida y decide cómo orientarla. Puedo orientarla hacia el bien o hacia el mal. Puedo orientarla hacia lo que me hace crecer o puedo orientarla a lo que no me hace crecer. Ahora bien,
lo que me hace crecer me hace bien y lo que no me hace crecer me hace mal. Es decir, que de alguna manera puedo crecer o puedo hundirme. Puedo seguir un proceso de creatividad o éxtasis o puedo seguir un proceso de vértigo o, diríamos, ¿no? Un proceso de vértigo. Frente a la realidad podemos tomar dos posturas. Y aquí está superar la soledad y la alienación. Es decir, puedo desentenderme, como decía la postura del idiota, el que se desentiende de los asuntos de la comunidad, soledad y desarraigo, o puedo fusionarme y dejarme dominar. Y entonces me alieno. La palabra alienación, que no es que se la inventara Marx, ya estaba viene de alio, que significa otro. Me dejo dominar por otro, ¿no? Es decir, la soledad es me encierra en mí mismo y la fusión es me rindo, me lanzo a hacer lo que dice el otro. Me uno al otro. O participativamente vinculándome creativamente. ¿Cuál de las tres posturas es la correcta? Bueno, la tercera, participativamente vinculándonos creativamente. Esta lleva a la libertad, no hay alienación, sino co-creación, participación. Y en concreto, por ejemplo, las normas divinas. Dios hace unas normas que no son ajenas al ser humano, no, le implican, y el hecho de someterse a la voluntad del Creador no hay alienación, sino participación. Claro, por ejemplo, claro, cuando se oye en el Evangelio, ¿no? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces dice, hombre, pues María se hizo esclava. Sí, se hizo esclava, pero se hizo esclava voluntariamente. Es decir, no hay alienación, porque hay una voluntad, pero una voluntad participativa, porque participaba en el plan de Dios con la encarnación. Es decir, dijo sí a la encarnación, pero creativamente. Podría haber dicho que no. Por tanto, era libre. Dios podía obligarle a María a que tuviera a Jesús. No, no podía obligarle. Le invitaba. Y ella asumía la invitación. ¿Se entiende la idea? Ahí no hay alienación. Hacerse aquí la esclava del Señor no significa una esclavitud alienante, sino una esclavitud que libera, porque me uno al proyecto de Dios. Por tanto, para superar la soledad y la alienación, cuanto participe en la realidad, asumiéndola tal como es, ateniéndose a sus normas, interiormente, no obedece desde fuera, sino desde dentro, no hay alienación, sino co-creación. La ley del universo, las relaciones bien ordenadas, se estructura la realidad, el caos la destruye. Seguir la ley del universo nos lleva a la soledad. ¿Ya? Por tanto, al participar de la realidad, superamos la soledad, nos elevamos, objeto, poema, un amigo, Dios, ¿no? Colaboramos con una presencia activa y colaboración. La ley del universo, las relaciones bien ordenadas, estructura la realidad y el caos la destruye. Claro, cuando yo desconfiguro estos niveles y hago que la realidad se trastoque, si pongo en primer lugar los objetos y elimino a Dios, el caos produce destrucción.
A veces yo esto lo aplicaría también a la vida social, ¿no? Es decir, cuando una vida social se alimenta del odio, atacando a otro, al final se atacan entre ellos. Es decir, los malos no solo hacen mal a los demás, sino que ellos mismos se hacen mal entre ellos. ¿Por qué? Porque no hay un orden de belleza, de verdad y de bondad, sino que, como dice el Evangelio, todo reino dividido tiende a destruirse. Cuando yo, dentro de una relación, creo divisiones, eso está de alguna manera abocado a la destrucción. El hombre crece integrándose en relación con las realidades cada vez más elevadas. Aquí tenemos un pianista. Un pianista se relaciona con el piano, ¿no? Y tenemos los niveles, ¿no? Nivel de el órgano, en este caso el piano, que interpreta una partitura de realidad de nivel 2 como partitura, no como papel, ¿no? Como partitura, la interpreta. Eso le lleva a la belleza y al final le lleva a Dios, porque Dios es belleza. Por tanto, esta integración consciente se ajusta a la ley del universo y colabora con ella. Claro, la otra cuestión, la vida emocional. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Replica, así con K, que crea un algoritmo emocional. Es decir, a través de esa aplicación creas otra persona virtual y a medida que te vas relacionando con esa aplicación virtual, pues la aplicación virtual va cogiendo tus parámetros y al final es tu amigo inseparable. Creamos una relación que nosotros mismos hemos creado. Es decir, hemos convertido en una actitud egoísta. Por tanto, la luz natural es fuente de luz. La luz que alumbra en su interior y le muestra el orden otorgado por Dios al universo. No es arbitraria, depende del orden mismo de la creación y es el reflejo de la voz de la conciencia, normativa moral, ¿no? A nivel biológico responde al orden de la creación y a nivel moral se descubre a la voz de la conciencia. Por tanto, la ley natural es fuente de luz. Es decir, mucha gente niega la ley natural. Cuando no hay ley natural, ¿qué es lo que hay? Leyes humanas. Que las leyes humanas pueden ser buenas o malas, depende. No hay ninguna garantía de que sean buenas. La voz de la realidad que resuena en nuestro interior cuando entramos en diálogo con los demás seres. Está escrito en nuestro corazón, es la voz de la conciencia, porque somos seres de encuentro, al encontrar reconocemos nuestro propio ser, la realidad tal como es y el modo de relacionarnos con ella. Por tanto, el conocimiento de la realidad es plenamente racional y nos limita al conocimiento científico naturalista de lo mensurable de lo cuantificable. La ley natural no se encuentra cuantificablemente. Claro, en una sociedad tecnocrática, la ley natural prácticamente no se conoce o no se descubre. Pero sin embargo la reclamamos, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, validez universal de los valores. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero nos podemos preguntar, bueno, ¿y quién la cumple? ¿Quién los cumple los derechos humanos? Vemos constantemente violaciones de los derechos humanos. Entonces,
¿Por qué no? Si los derechos humanos se basan teóricamente en la ley natural, pero al no reconocer la ley natural, tampoco se reconocen los derechos humanos que de ella emanan. Por tanto, ¿qué es la ley natural? No es una norma de tipo biológico o físico sin poner de fuera, no. ¿Qué sí es? Hemos dicho primero lo que no es, ahora lo que sí es. Es la voz de la realidad que resuena en su interior cuando entramos en diálogo con los demás seres. La luz que nos hace reconocer la armonía del universo y su orientación hacia el bien. Los seres humanos somos los únicos en darnos cuenta de cuáles son los motivos que nos llevan a actuar y a elegir libremente. Porque tenemos conciencia. En el fondo, si nos analizamos adecuadamente, descubrimos los motivos. La luz que escuchamos interiormente para mejorarla y cuidarla sin juzgar con ella arbitrariamente. Jugar. A veces el hombre quiere jugar con la ley natural. Cuando juega con la ley natural, al final se autodestruye. Y lo vemos en casos cuando nosotros perdemos todo tipo de ética, ética, no diría cristiana, ética humana, ¿no? Lo que está en los mandamientos, no matar, no robar, no mentir. Cuando jugamos con ello, cuando no seguimos esos criterios, al final nos autodestruimos. Por tanto, la frase de Benedicto XVI, la ley natural escrita por Dios en el corazón del hombre es la única verdadera garantía ofrecida a cada uno para vivir libre y respetado en su dignidad y defendido de toda manipulación ideológica y de toda arbitrariedad y abuso del más fuerte. Eso podemos ver. Claro, si no hay ley natural, hay ley de la selva. La ley del más fuerte. Por tanto, el hombre no es el dueño de los valores ni el regulador absoluto del código ético. Nosotros no podemos decidir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Claro, cuando nosotros a lo que nos dice la ley natural que está bien, nosotros decimos que está mal, y cuando la ley natural nos dice no matar y nosotros no matamos y lo declaramos derecho humano, el aborto, evidentemente estamos actuando en contra de la ley natural. ¿Eso tiene consecuencias? Sí. Tiene consecuencias para el feto que muere y tiene consecuencias para nosotros que nos sentimos frustrados, de alguna manera impuros, de alguna manera destruidos. El conocimiento de la ley natural es plenamente racional, pero con un tipo de racionalidad distinta de la científica. No se rige por los mismos parámetros que la ley científica. No es contra la ciencia, porque está a otro nivel. La ciencia está a nivel 1. La ley natural no está a nivel 1. ¿Quién decide lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién lo decide? ¿El ser humano o una realidad externa que se llama ley natural? Y aquí está el relativismo social y el relativismo individualista. ¿Quién manda? El relativismo social depende del lugar, depende de la época, depende de las leyes que se hayan escrito, depende del consenso. Es decir, el que niega la ley natural cae en un relativismo social. ¿Qué es lo bueno? Lo que dice la ley. ¿Qué es lo malo? Lo que prohíbe la ley. O el relativismo individualista. Depende de mi sentimiento, de mi momento, de mi opinión personal, de mi subjetividad. La famosa frase, oye, ¿qué tengo que hacer en tal caso? Ah, lo que te diga el corazón. Uy, cuidado. Lo que te diga el corazón puede ser muy peligroso. ¿Por qué?
Porque no te mueves por la razón, te mueves por el sentimiento. Y el sentimiento te puede engañar. No es fiable el sentimiento. No quiere decir que no haya que sentir, claro que hay que sentir. Pero regirse exclusivamente por el sentimiento es peligroso. Es el relativismo individualista. Y ahora vivimos en una sociedad emocional, que lo que priman son las emociones, no lo que está bien o lo que está mal, sino las emociones. Si esto me gusta, me apetece, está bien. A lo mejor no. Por tanto, cada persona debe actuar, aquí tenemos dos extremos, según la sociedad en la que vive, lo que veas, ¿no? Relativismo social, o como le parezca a cada uno, relativismo individualista. Sentimiento, emoción, lo que decíamos antes. Y en estos dos extremos, ¿dónde nos situamos? Que la validez de los valores nos lo da la ley natural. ¿Ya? No nos lo puede decir la sociedad, ni nos lo puede decir el corazón. Por tanto, hay que saber tener claro cuál es la ley natural respecto a nuestras acciones. Está, podemos decir, la ley natural, en resumen de ella, están los mandamientos, pero que todas las culturas pueden reconocer. Si tienen un verdadero equilibrio personal, ¿no? Pero para ser libre hay que conocer la realidad por dentro. Hay que saber la verdad de lo que se elige. Claro, si a mí me presentan una serie de cajas que yo no sé lo que contienen y me dice elige, ¿qué criterios voy a tener? ¿Lo bonito que es el papel con el que se envuelve? ¿El tamaño de la caja? ¿Cuál es el criterio? Siempre es un misterio, ¿no? A veces había concursos en los cuales te obligaban a elegir sin tú saber lo que había. Y a veces elegías mal y te tocaban pues cosas que tenían poco valor. O tú veías una caja pequeñita y era muy valiosa. Hay que saber lo que hay dentro para poder elegir bien. La libertad creativa y la capacidad de participar en realidades valiosas que ofrecen posibilidades de realización personal. Claro, uno dirá, ¿y si yo no sé descubrir lo que hay? A lo mejor puedo tratarlo mal. Si yo veo una persona, un mendigo, digo yo, pues me dejo llevar por lo que me aparenta. Es un mendigo, un pobre hombre que no vale nada. Pero a lo mejor ese mendigo es un ingeniero. Pero como no lo he conocido, no lo he valorado. Eso en el plano humano. Cristo dice, lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis. Si yo conozco la realidad de que Dios está en cada uno de los otros, entonces diré, anda, estoy frente a una realidad valiosa. Pero si yo soy ignorante de eso, no valoraré lo que tengo. Por tanto, para yo valorarlo, tengo que tener una sensibilidad para valorarlo. Pongo un ejemplo. Una vez a una persona le preguntaron cuánto vale la persona. Y entonces le dijo, mira, toma, tienes esta piedra preciosa, ve a ver cuánto te dan por ella, pero no la vendas.
Entonces se fue a un herrero y le dijo, bueno, pues ¿cuánto me da por esta piedra, ¿no? Y dijo, bueno, pues yo te vendo una cazuela. Después se fue a un carpintero. Dijo, bueno, pues yo te doy por esta un banco, una silla. Ah, bueno. Después se fue a una persona que conocía y le dijo otra cosa. Hasta que al final llegó a un joyero especialista. Y entonces se dice, anda, esto es una joya de gran valor, tiene un valor incalculable. Entonces cuando regresó el joven a su maestro que le había dejado la piedra, la perla preciosa, la piedra preciosa, le dijo, ¿has visto cómo cada uno te ha valorado según su conocimiento? ¿Quién es el que mejor ha valorado? Pues aquel que es especialista en el tema, el que conoce de piedras. Luego, por tanto, de alguna manera, nosotros conoceremos la realidad en la medida en que seamos más sensibles a la realidad que tenemos delante. Entonces la valoraremos mejor. Nos daremos cuenta del valor que tiene más plenamente que el que no está preparado o no está especializado en esa realidad. Claro, ¿quién es el que mejor puede apreciar una obra musical? Pues evidentemente un músico, no una persona que no entiende de música. No quiere decir que el que no entienda de música no pueda descubrir valores, claro que descubrirá valores, pero el que más descubrirá es el que más conoce esa realidad, el músico. No creamos los valores, los descubrimos. ¿Cuándo? Cuando nos entregamos a la verdad, cuando nos relacionamos con la realidad. La relación genuina con la verdad es la condición de la auténtica libertad. Por tanto, la verdad nos hace libres, sí, porque conocemos la verdad y actuamos conforme a ella con auténtica libertad. Por tanto, la ética reside en la conciencia. Para ser libre, elegir, hay que conocer la realidad por dentro, hay que saber la realidad de lo que se elige, asumirla y comportarse con ella como merece. Por tanto, resumiendo, podemos decir que el hombre tiene una ley escrita en su corazón, cuya obediencia está a la dignidad humana y según la cual será juzgado. La conciencia nos vincula en la maravillosa armonía del universo y nos insta a participar de realidades valiosas, siguiendo las directrices de la creación, que viene del amor y quiere culminar en amor. Esta ley, la ley natural, la ley de la conciencia, podemos asumirla como propia y convertirla en una voz interior y conferirle un carácter creativo. Nos hace crecer creativamente. Para ello hace falta un espíritu acogedor, receptivo, superar el afán de configurar la realidad a nuestro gusto por voluntad de dominio. Es decir, hay que respetar la realidad y a veces la realidad nos lleva a no poderla configurar a nuestro gusto. Por tanto, exige una humildad ante ella para decir pongo mi libertad al servicio de la verdad o en función de la verdad. La verdad es la aparición de esa realidad, es la verdad cuando colabora que surge la verdad, se vincula creativamente, estas me ofrecen posibilidades creativas y crecimiento personal, entonces experimento que la verdad me nutre y vivo la verdad y la verdad nos hace libres. Esto es lo que significa vivir en la verdad y de la verdad. Vivir en la mentira no nos hace libres, nos hace esclavos. Por tanto, a veces uno dice, soy libre para hacer el bien o el mal. No, no es correcta esta decisión o esta afirmación. No es que sea libre para hacer el bien o el mal, porque si hago el bien, actúo bien.
Pero si obro el mal, me hago esclavo del mal, no me hago libre. Es decir, la opción no es indiferente. Hacer el bien o hacer el mal no están en la misma balanza, no están de alguna manera equilibrados, como comprar peras o manzanas, sino que si elijo el bien, obro bien, y si elijo el mal, obro mal. Entonces, ¿dónde está la libertad? La verdadera libertad está en elegir el bien mejor. Al elegir el bien mejor, ahí estoy actuando libremente. Si no elijo el bien y elijo el mal, me estoy haciendo esclavo del mal, pero no me da libertad. Es decir, actúo con mi propia voluntad, sí, pero me hundo, ¿no? Por tanto, solo la verdad nos hace libres. Y aquí pongo esta figura de esta persona en equilibrio. Es decir, a veces tenemos que descubrir nuestro centro de gravedad. Claro, si no descubrimos nuestro centro de gravedad, aquello que nos da la columna vertebral del equilibrio, pues estamos desequilibrados. Hay una palabra que se llama esquizofrenia. ¿Qué significa esquizofrenia? Esquizo, roto. A veces las personas están rotas por dentro. ¿Por qué? Porque no saben cuál es su punto de gravedad. Es decir, en qué fundamentan su equilibrio personal. El servicio de todos a la verdad es la única garantía de la libertad. Solo la verdad nos hace libres. La libertad creativa y la capacidad participativa de la relación sobre la realización personal. Los valores no los creamos, descubrimos cuando nos entregamos a la verdad, cuando nos relacionamos con ella. Y la condición auténtica de libertad es la relación genuina con la verdad. ¿Ya? Por lo tanto, es importante ese concepto del equilibrio. ¿Estamos equilibrados o estamos desequilibrados? Y por tanto rotos. Fíjense esta frase de un filósofo español que se llamó Zubiri. En el fondo de toda moral, lo importante no es el sistema de deberes que la sociedad determina. Lo importante es la idea que se tenga del hombre, de la mujer, del ser humano, ¿no? Claro, si yo tengo una visión materialista del ser humano, pues hacia ahí irá la sociedad. O si la sociedad tiene una determinada idea, pues ahí. Si tiene otra idea del ser humano y de su relación con Dios, con la naturaleza, con los demás, pues evidentemente eso marcará sus deberes. Cuando empezamos con rigor y a tomar una actitud creativa, que más libertad, verdad, libertad, ley, no constituyen un dilema cuyos términos se oponen entre sí, sino un contraste, pues sus términos se complementan y enriquecen. Pero ya lo vimos anteriormente. Por tanto, somos seres dinámicos, pero tenemos sombras. Podemos orientar nuestra vida hacia el vértigo o la destrucción, ¿no? Vértigo lo vemos en el tema anterior. Si no despertamos a la persona la admiración por lo bueno, no lo desearán, no lo descubrirán. Porque los valores, como dijimos anteriormente, se descubren, ¿no? Admiración, asombro llamados a crecer. Y aquí tenemos un poquito también otra imagen de temas anteriores, ¿no? Los niveles positivos, los niveles negativos, uno me lleva al encuentro, a la unidad, el otro me lleva al vértigo, y la pedagogía, la admiración o el asombro para adquirir un largo alcance, amplitud y profundidad que lleva a la madurez. Y la solución de los problemas por elevación, no por hundimiento, para ir para arriba, no para abajo. ¿Cuál es la necesidad de pensar con rigor? Distanciarse de los propios intereses, aspirar a valores superiores, ver el complemento entre libertad y verdad,
y entre libertad y ley, que también se complementan. Bueno, aquí tenemos un poquito un esquema, un mapa conceptual y les invito para ver el próximo vídeo, Necho, cultura, valores y religión en la tradición occidental. Pues nada más, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.